Bienvenidos una vez más a la clase número 8 de Predicación Expositiva, este curso que estamos disfrutando juntos, aprendiendo muchísimo sobre lo que la palabra de Dios nos enseña. Es un placer poder crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en el estudio bíblico inductivo, en la preparación del sermón, poder saber la intención que tuvo el Espíritu Santo al inspirar a tantos autores a escribir lo que hoy en día conocemos como las propias palabras de Dios, la palabra de Dios, el mensaje acerca del Evangelio, dicho a través de muchas historias de hombres imperfectos y de relatos que realmente nos asombran cada vez que nos acercamos a ellos y que nos hace falta vida para descubrir lo que está ahí, la vida y la riqueza que hay detrás de cada pasaje. Así que es muy chévere poder crecer en tener herramientas que nos ayuden a descubrir, como veíamos en alguna clase, extraer como un minero, dándole hasta encontrar joyas, perlas, secretos bien guardados, cosas bien lindas que Dios ha querido revelarnos a nosotros en este tiempo y que estamos listos para hacerlo, tenemos la disposición, así que es muy chévere que podamos invertir tiempo en estudiar, en conocer más acerca de la palabra de Dios y podamos tener este curso para crecer juntos. Así que la clase de hoy va a estar muy chévere. Vámonos de una vez. Muy bien, tenemos la clase pasada, vimos la introducción de estudio de términos, un poco la importancia de lo que es el estudio de términos, y con estudio de términos iniciamos extraer el punto 2, la E2 de nuestro diagrama de 5 es, recuerden, las 5 es entender, extraer, enlazar, esbozar y entregar. Vamos en la 2, extraer, y tenemos estudio de término, que es demasiado importante, y yo sé que ustedes van a quedar muy engomados con esto, así que en la clase pasada vimos la importancia, algunos tips para escoger bien los términos que vamos a estudiar, pero hoy vamos a través de un ejemplo, de un ejercicio, aprender un poco a desarrollar lo que es el estudio de términos y unos pasos importantes para que podamos hacerlos. Entonces, tenemos unos pasos para realizar el estudio de términos, son 6 pasos. Primer paso, seleccionar el término a estudiar. Segundo paso, buscar el término en su idioma original. Tercer paso, elegir de 3 a 5 citas en las que aparece el término y hacer observaciones en el formato de estudio. Cuarto paso, concluir a partir de las observaciones. Quinto paso, determinar qué quiso decir el autor al usar el término. Y sexto, explicar cómo ayuda el estudio del término a la comprensión, interpretación del texto en general. Vamos a ir viendo uno a uno a través del ejemplo para que ustedes puedan estar súper familiarizados. Estos 6 pasos. Primer paso, seleccionar el término a estudiar. Clase pasada vimos algunas cosas importantes para seleccionar bien los términos, pero hoy vamos a hacerlo de manera a través del ejemplo. Si no recuerdan, pueden ir a la clase anterior y ver que vimos, creo que también eran 6 puntos importantes para seleccionar nuestro término, pero algunos que pudiera recordar, recuerden lo importante de preguntas de periodista. Había una pregunta que decía ¿con qué palabras clave lo dice? Tal vez de ahí, de esas palabras clave, es que van a salir los términos que vamos a estudiar. Para la preparación de un sermón y para el estudio bíblico de un pasaje es recomendable que podamos estudiar mínimo 3 términos por pasaje. Ojalá pudiéramos estudiar 5 o 6 términos, pero mínimo 3 términos por pasaje. Estudiar términos en su idioma original no es solamente encontrar su significado, ir a un diccionario y ver qué significa en griego la palabra que usamos. Eso es parte del estudio de término, pero no es completamente todo. La idea del estudio de término es poder estudiar el término en diferentes momentos en los que fue usado en el Nuevo Testamento, usado por diferentes autores, usado de maneras distintas en distintos contextos, y cómo al estudiar el término en esos diferentes escenarios, en esos diferentes ambientes, en esos diferentes pasajes del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, eso puede traer luz a la comprensión del término en general y puede traer luz a la comprensión de nuestro pasaje por el estudio de términos. Entonces, a lo que queremos llegar es al punto 5 y 6, que es determinar
qué quiso decir el autor al usar el término. Y el punto 6, explicar cómo ayuda el estudio del término a la comprensión del texto en general, pero también a la interpretación del texto en general. A eso es que queremos llegar. Así que vamos de una vez con el ejemplo. Yo les tengo por acá un texto que es un texto que es muy bueno, que es Mateo 6 del 24 al 34. Ese es el pasaje, sería la porción que estaríamos estudiando. Y en el versículo 24 encontré una palabra que curiosamente se traduce de maneras diferentes en las distintas versiones. Entonces Mateo 24 en Nueva Traducción Viviente dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro, y será leal a uno y despreciará al otro. En Nueva Versión Internacional dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno, amará al otro, o querrá mucho. Miren que aquí dice será leal y aquí ya dice querrá mucho. Y en la Reina Valera lo traduce como estimará. Entonces me llamó la atención que en todas las versiones siempre dice amará. En todas las versiones amará, amará. Y muchos sinónimos de menospreciará o odiará o aborrecerá. Pero me llamó la atención que ser leal, querer mucho y estimar sí tienen bastantes diferencias. Así que dije, ok, voy a buscar este término en griego, y la manera en que lo hice o la manera que lo debemos hacer es a través de una página que les recomiendo muchísimo, que se llama bibliaparalela.com. Entonces vamos a ir a ella, vamos a ir a esa página. Me voy a quitar un momentico por aquí para que podamos estudiarla. Y aquí estamos, bibliaparalela.com. Voy a ir al inicio. Esto es lo que aparece cada vez que ponemos en nuestro navegador bibliaparalela.com. Esto es lo primero que nos sale. Entonces, aquí en la página, tenemos en la interfaz de la página, tenemos en la parte superior, vemos que sale Génesis 1.1 y Biblia. Entonces, lo que hacemos es buscar nuestro libro y nuestro texto, nuestro versículo, que es Mateo 6:24. Entonces, aquí en Biblia Paralela buscamos aquí donde dice Génesis, le damos clic y se desprenden todos los libros de la Biblia. Buscamos Mateo, le damos clic en Mateo, ella se actualiza. Después damos clic, buscamos el capítulo, que es el capítulo número 6. Y luego buscamos el versículo. Ahí damos clic otra vez sobre ese mismo pestaña y vamos al versículo 24. ¿Listo? Cuando ya estamos ahí, luego damos clic aquí donde dice Biblia, aquí al lado de los capítulos y versículos, ahí dice Biblia y se desprende esta pestaña y vamos hasta donde dice griego, ¿ok? Y donde dice griego buscamos ahí esta opción que es interlinear verses, que está en inglés, interlinear verses. Y en algunos que tienen ya traducidos sus navegadores al español, que automáticamente traducen al español, seguramente va a salir interlineal por versículos, creo que sale. Entonces damos clic ahí e inmediatamente somos redireccionados por acá a Mateo 6:24. Esta página originalmente es en inglés, entonces hay algunas cosas que no alcanza a traducir completamente al español, pero nosotros podemos traducirlo al español dando clic derecho en la página, no en ningún icono, sino directamente en alguna parte en blanco de la página. Damos clic derecho. Voy a acercar un poquito para que ustedes puedan ver mejor. Por aquí en una parte en blanco. Damos clic derecho y le damos traducir al español, que hay una opción que es traducir al español. Esto en Google Chrome, ¿ok? No sé en los demás navegadores, les recomiendo usar Google Chrome. Bien, entonces nos aparece aquí el texto, Mateo 6:24, el versículo, nos aparece todo el versículo y nos aparece lo que está en rojo o en naranja, es el versículo en español. Pero si se dan cuenta, este interlineal está hecho por palabras. Entonces aquí tenemos la primera palabra del versículo en su idioma original y así. Aquí está organizado por palabras en su idioma original. Voy a volver a aparecer por aquí. Eso.
Entonces, en el idioma original, ahí está en orden. Digamos que si fuéramos griegos, si leyéramos griegos, sería algo así como Oudeis dinatai disi Kyriois, douloein. Bueno, no soy muy bueno para el griego, pero lo que ustedes pueden ver, y voy a acercar aquí, es que cada palabra tiene un número. Al lado del número tenemos una E. Luego tenemos una palabra que es oudeis, que esto sería la transliteración, que es como suena la palabra griega en nuestra manera de hablar, ¿ok? Entonces, así lo leemos, oudeis, así se lee esto que está aquí, que esta es la palabra griega. La manera como se lee y como suena esta palabra griega es como dice aquí en la parte de arriba, oudeis. Tenemos la palabra griega y abajo tenemos la traducción literal de lo que significa esa palabra, o la traducción. Traducido al español, oudeis es nadie, ¿ok? Y abajo tenemos la categoría a la que pertenece esta palabra. Entonces, en este caso, esto es un adjetivo singular masculino nominativo. Esto para algunos que les gusta mucho el estudio de las palabras y la literatura, el lenguaje. Adjetivos, sinónimos, verbos, palabras, en fin. En esto aparece como un adjetivo, la palabra nadie. Es un adjetivo singular masculino nominativo. Bueno, esto para los que les gusta más el estudio a profundidad les va a interesar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo viene cada palabra. Aquí viene cada palabra. Es capaz. Aquí la palabra es dinatai y es la palabra número 1410. ¿Ok? Bueno, entonces buscamos nuestra palabra, a ver cuál es nuestra palabra. Recuerden que nuestra palabra es querrá mucho, que está después de amará al otro. Entonces por aquí lo buscamos. Como ustedes pueden ver, no se le puede dar sentido en español, a palabra por palabra, porque nadie es capaz, dos másters para servir bien hecho. Eso no tiene ningún sentido. Así que las traducciones bíblicas lo que hacen es darle sentido a lo que quiere decir realmente, darle significado, darle sentido al pasaje. Gracias a Dios es así, o si no, no entenderíamos nada o entenderíamos menos. Entonces encontramos la palabra se dedicará a. Aquí está, vean, aquí está después de el amará a otro. Entonces encontramos la palabra se dedicará a. Es la palabra número 472 y esta es la palabra que vamos a estudiar, el término que vamos a estudiar. Y el término aparece como anthesetai y tenemos la opción de darle clic al número o darle clic a la E. Si le damos clic a la E, vamos a ir a la concordancia griega. Si le damos clic al número, vamos a ir a el significado en diferentes diccionarios griegos que nos dan. Entonces vamos a ir al número y en el número nos encontramos que la palabra griega es anteco. Anteco. Vemos que es un verbo, que la palabra original es esta que está aquí y se lee anteco. Anteco. Es un poco complicado. Bueno, muchas de esas cosas no las vamos a entender, pero no nos vamos a concentrar mucho en ello. Hay algunas definiciones de lo que significa, pero recuerden que esta es una página originalmente en inglés, así que la traducción no nos sirve mucho. Ahora tenemos algunas definiciones, aquí tenemos ayuda de Word Studies, aquí tenemos un léxico griego de Tyre y aquí tenemos la concordancia exhaustiva de Strong, que es el diccionario bíblico tal vez más usado, el diccionario griego más usado, Strong. Entonces aquí tenemos el Strong, Strong, anti-eco, así se lee, anti-eco. Y nos da un poco la definición de lo que es en griego. También nos dice ver griego, anti, ver eco. Quiere decir que esta es una palabra compuesta de dos, de anti y de eco, y que anti significa, anti es la voz media de eco, mantenerse opuesto a, es decir, por implicación adherirse a, por extensión para cuidar, agárrate rápido, agárrate, apóyate. Esas son algunas definiciones, pero eso no nos dice mucho, sí nos dice algo, pero no nos dice mucho. Así que lo que tenemos que hacer es ver las ocurrencias. Entonces aquí al lado, puede ser aquí o en la parte de atrás,
le damos, en vez de darle clic en el número 472, le damos clic en la E. Y ahí nos va a aparecer en la concordancia cuántas veces aparece esa misma palabra griega en el resto del Nuevo Testamento. Si nos vamos a una concordancia en español, vamos a errar un poco porque si buscamos la palabra querer mucho, puede ser que esa palabra no salga, o querer, esa palabra no salga, o salga en otras partes, pero no es la misma palabra griega. Puede ser que la tradujeron de distintas palabras. Por eso no es tan recomendable las concordancias en español para el estudio de las palabras, sino a través de la concordancia griega. Entonces aquí vemos que sale en Mateo 6:24, que es nuestro pasaje, Lucas 16:13, que es un pasaje paralelo a Mateo 6:24, Primera de Tesalonicenses 5:14 y Tito 1:9. Perdón que esto está en inglés. Volvemos a darle traducir al español. Ahora sí estamos. ¿Listo? Entonces ya hicimos nuestro segundo punto. Recuerden ustedes que nuestro primer punto era seleccionar el término a estudiar y el segundo punto era buscar el término en su idioma original. Ya hicimos las dos cosas. Seleccionamos el término y ya buscamos el término en su idioma original. Ahora el tercer punto es elegir de 3 a 5 citas en las que aparece el término y hacer observaciones en el formato de estudio. Entonces lo que vamos a hacer es elegir, en nuestro caso pues solamente tenemos 3 citas para estudiar porque la número 4 pues es nuestro texto, así que esa no la vamos a estudiar. Vamos a estudiar el término en las diferentes citas. Esto es importante, lo que vamos a hacer no es estudiar las citas, lo que vamos a hacer es estudiar el término en las diferentes citas, en los diferentes contextos en los que este término ha sido usado. Entonces, para eso tenemos un formato. Vean aquí, tenemos un formato y el formato es el siguiente. Tenemos este formato, que es el que vamos a llenar. Ahorita les voy a mostrar en un documento en Word cómo luce ese formato, pero este formato es así. Tenemos en la parte de arriba un texto, tenemos el término en español y el término en griego. Y luego vamos a tener 3 columnas. La primera columna es cita. Aquí vamos a poner la cita, que en nuestro caso solo tenemos 3 citas porque no aparece más veces. Hay algunos términos que sí aparecen, términos que aparecen 200 veces en el Nuevo Testamento o 50 o 40 veces en el Nuevo Testamento. Entonces ahí sí vamos a tener que seleccionar entre 5 y 6 citas o 3 o 4 o 5 citas para hacer el estudio del término en las diferentes citas, ¿ok? Pero en el texto que escogimos, o en el término, perdón, que escogimos para este ejemplo, solo tenemos 3. Entonces aquí pondríamos las 3 citas, la primera cita, la segunda cita. Bien. En la parte de al frente, en la columna de texto y contexto, vamos a poner el texto en la versión de la Biblia que nosotros estemos usando para hacer todo el estudio, si es Nueva Traducción Viviente o la que sea. Ponemos el texto y luego vamos a agregar el contexto de ese pasaje, tanto gramatical como histórico. El contexto de qué es lo que se está viniendo, qué es lo que se está hablando, qué es lo que el autor está hablando y cómo esto tiene coherencia con el término. Recuerde que estamos estudiando el término, no la cita. Y luego vemos el contexto histórico y cómo eso trae luz al término. Después de que hagamos eso, vamos a escribir algunas observaciones al respecto. Y así con la primera cita, así con la segunda cita, así con la tercera cita. ¿Listo? Entonces, para poderles explicar mejor, tengo por aquí un formato desarrollado, un formato lleno, y este es el ejercicio que vamos a ver. Entonces, aquí está nuestro texto, Mateo 6:24. Tenemos el término en español, que es sostener firmemente o querer mucho. Y el término en griego que aparece por aquí también. ¿Listo? Anti-eco. Muy bien. Entonces la cita la ponemos aquí, Lucas 16:13. Recuerden que esa cita salió de aquí. Lucas 16:13, Primera de Tesalonicenses 5:14 y Tito 1:9. Las veces que el término anti-eco se repite en el Nuevo Testamento, en estas 3 citas. ¿Listo? Entonces, aquí está Lucas 16:13, Primera Tesalonicenses 5:14 y Tito 1:9. La primera parte tenemos ningún sirviente puede servir. Esta es la parte de el texto, ¿ok? Aquí tenemos el texto.
la parte negra es el texto, y tengo resaltado aquí el término en español, que en la versión es querrá mucho, ¿ok? Luego tengo el contexto subrayado, que es ese es el contexto gramatical. Entonces siempre iniciamos contexto de la siguiente manera: sostener firmemente, que es nuestro término en español, o querer mucho, sostener firmemente en el contexto de Dios y las riquezas, en el contexto de elegir, preferir, aferrarse a un señorío o a una confianza. El término se está usando en ese contexto gramatical, en el que se ponen a prueba Dios y las riquezas como señores, así que tiene que ver con aferrarse a un señorío, a una confianza. Ese es el contexto gramatical del pasaje. Pero también tenemos un contexto histórico, y es Jesús está introduciendo el reino de Dios en una parábola. Utiliza contrastes para el entendimiento de lo que dice. Era común en aquella época la esclavitud, así que era comprensible para quienes lo escuchaban la incapacidad de ser esclavo de dos patrones a la vez. ¿De dónde sale el contexto histórico? ¿De dónde sale el contexto gramatical? Bien, el contexto gramatical sale que leamos un poquito Lucas 16. Ok, aquí viene. Ahí sale el contexto gramatical. Y el contexto histórico sale de Indubiblia, que lo vimos algún tiempo, Proyecto Biblia, del libro de Lucas. Vemos el video de Lucas, podemos ver en Indubiblia, en Lucas, qué quiere decir, y de ahí salen los detalles históricos que acompañan este pasaje y que nos dan un poquito de luz. ¿Ok? Ahora, el contexto histórico tiene que ser referente a el pasaje, referente a lo que acompaña el término. En este caso, por ejemplo, el dato histórico importante era lo común de la esclavitud. Entonces eso le daba sentido, que no se podía querer mucho, que es nuestro término, o no se podía sostener firmemente de un esclavo o de un señor o de otro señor. Tenías que tener un solo amo, no podías tener dos amos. Eso sería imposible, porque le trabajarías bien a uno y al otro le dejarías el trabajo botado, o viceversa. Así que eso es importante. Luego escribimos las observaciones. Entonces, una observación a partir de lo que es el contexto gramatical y el contexto histórico y el texto mismo es que sostener firmemente en el contexto de señorío, de esclavitud, de afecto, de poner la confianza, de descansar en el patrón que se tiene. No es posible querer mucho a dos patrones, uno de los dos será despreciado. Como esclavos no es posible servir a dos señores. Los dos señores posibles que Jesús presenta son Dios y las riquezas. ¿Ok? Esas son las observaciones que yo hice al respecto de esto. Y luego me voy con el segundo pasaje, que es 1 Tesalonicenses 5:14. Dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Entonces aquí aparece nuestro mismo término en español, sostener firmemente, pero aparece como ayuden a los débiles. Así lo traducen otras versiones. Es el mismo término griego, pero se tradujo como ayudar. Mira lo diferente que se traduce en Lucas y en Mateo, y lo diferente que se traduce en 1 Tesalonicenses 5:14, pero es el mismo término griego. Entonces, ahí está el contexto gramatical: sostener firmemente a los débiles, apoyarlos, ser el soporte que necesitan. De eso se está hablando. Es el contexto gramatical. Vean que no es muy profundo, es realmente algo que tiene sentido. Y luego el contexto histórico: Pablo está animando a la iglesia de Tesalónica en un saludo final a poner en práctica la verdad del evangelio en buenas obras. ¿Ok? Entonces, una de las buenas obras a las que Pablo les está diciendo pongan en práctica la verdad del evangelio en buenas obras, una de esas buenas obras es ayudar a los débiles, es decir, sostener firmemente a los débiles, apoyarlos, o ser el soporte que ellos necesitan para sostenerse y no perderse en medio de sus debilidades. Entonces, las observaciones que yo puse fue sostener, ayudar, ser el soporte para los débiles, ser el objeto del que se sostengan, viéndose a sí mismos como el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Y Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, el contexto gramatical es sostener fuertemente en el contexto de no soltar, de retener, de aferrarse a la palabra fiel. Entonces, aquí, ¿qué se está reteniendo? ¿Quién es el que se retiene? ¿A qué se retienen?
entonces somos nosotros los que retenemos la palabra fiel. Es retener la palabra fiel, sostener, no dejarla ir, de tenerla hacia nosotros. Entonces, sostener fuertemente en el contexto de no soltar, de retener, de aferrarse a la palabra fiel. Y el contexto histórico es: Pablo escribe a Tito una carta pastoral donde le recomienda cuidar de la iglesia en Creta, a que cada uno viva de manera digna del llamado que han recibido, de acuerdo con su condición, edad y tiempo en el camino. Es escrita en un tiempo donde los ataques a la verdad eran muy fuertes y la tentación a dejar la palabra fiel era fuerte por la gran influencia de quienes argumentaban en contra. Entonces el contexto histórico era que Tito estaba y la iglesia en Creta estaba siendo atacada por la influencia de otras personas que negaban la veracidad del evangelio, la resurrección de Jesús, y que intentaban judaizar a todo el mundo y que no creían que los gentiles merecían recibir este precioso evangelio. Entonces, en ese contexto fue escrita esta palabra: retén la palabra fiel, sostén fuertemente, no la dejes ir. Y esa fue la observación que les puse. Retener en este caso la palabra de Dios que se ha recibido. Es el consejo de Pablo a Tito, es una acción, es un imperativo que los lleva a aferrarse a esa palabra, a retenerla sin importar lo que otros puedan decir o las contradicciones que puedan llegar a tener. No ceder a la influencia de quienes niegan la verdad, una acción que provoca que la persona esté en capacidad de exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces vemos cómo el término es usado en diferentes pasajes y cómo eso nos trae un poquito más de luz a lo que significa el término. Luego tenemos en nuestro cuarto punto, vamos a ponerlo por aquí, en nuestro cuarto punto, ya elegimos las citas, 3 a 5 citas que aparecen, y hacer las observaciones en el formato estudio, eso ya lo hicimos. Ahora el punto 4 es concluir a partir de las observaciones, concluir a partir de esas observaciones. Entonces, ¿qué concluimos? Yo les voy a leer lo que concluí al respecto de las observaciones que hice. Entonces, conclusiones. Me voy a quitar de aquí para que ustedes puedan leer conmigo. Conclusiones. El término es de difícil traducción. Se utiliza solo 4 veces en el Nuevo Testamento y en 2 de esas 4 veces se refiere a la misma declaración de Jesús. En el caso de Mateo y Lucas, el término tiene una connotación de afecto, de elección, de desprecio hacia lo que no se sostiene fuertemente, hacia lo contrario. Además, un componente de confianza y seguridad, pues el objeto del que se sostiene es un patrón, un señor, lo que implica esclavitud o servidumbre dependiente. La manera como Pablo introduce este término es muy diferente y se traduce al español como apoyar o ayudar, ser de soporte, ser el apoyo de los débiles, ser el objeto del que se sostengan los débiles, no porque en sí mismos ellos tengan la fortaleza para hacerlo, sino como representantes del cuerpo de Cristo. Y luego Pablo en Tesalonicenses utiliza este término como retener, sostener aún en medio de la oposición. Le aconseja a Tito retener la palabra, sostenerla fuertemente, pues tendría que soportar oposición, contradicción, falsas doctrinas, hipocresía, en fin. Debía retener esta palabra, no dejarla ir y a través de ella exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la verdad. Esas serían las conclusiones de mi estudio, de mis observaciones. Y luego tenemos el punto 5, que es determinar qué quiso decir el autor al usar este término. Entonces lo encontramos por aquí. ¿Qué quiso decir? El autor en el texto quiere señalar que el vínculo que une al esclavo con un señor es muy fuerte y la acción que hace un siervo a su señor es una acción de dependencia, de seguridad, de temor a no tenerlo más, de elección, de preferir esto a otra opción, además de aferrarse siendo difícil soltarlo. Entonces, aquí ya llegamos a lo que quiso decir con base en el estudio, en las observaciones, en ver el término en otras citas. ¿Qué quiso decir el autor al usar este término? ¿Qué quiso decir Jesús al usar este término? Lo que quiso decir fue el vínculo que existe entre la persona que decide a quién aferrarse, a quién sostenerse, a quién encontrar como apoyo, así como veíamos en Tesalonicenses, ayudar a los débiles, es como ser un soporte. Entonces, ¿quién es mi soporte? ¿Dios o las riquezas? Como veíamos en Tesalonicenses, como veíamos en Tito, perdón. También en Tito, retener la palabra. Entonces, ¿de quién nos estamos sosteniendo? ¿Quién no nos deja ir? ¿Dios o las riquezas? Entonces, al estudiar el pasaje, el término en diferentes pasajes, encontramos
más luz y podemos decir qué quiso decir el autor al usar este término. Y la última pregunta que nos aparece ahí es el punto 6, es explicar cómo ayuda el estudio del término a la comprensión e interpretación del texto en general. Entonces lo que yo respondí es lo siguiente, y es: en el texto aparece como querer mucho, estimar, apreciar, y esto puede confundirse con un mero sentimiento. Pero al hacer el estudio al término se puede evidenciar la profundidad de lo que Jesús quería señalar, y no era solamente querer o apreciar, significa sostenerse fuertemente, encontrar seguridad, es tener un opuesto que me atrae, un complemento que me hace falta, algo en lo que encuentro señorío y todo lo que necesito. Además, que puede relacionarse con emitir un juicio frente a dos señores. Esto es lo que puedo decir. Esto me ayuda, el estudio de términos me ayuda a la comprensión e interpretación del texto en general. Esto fue lo que yo pude concluir. Inmediatamente termino, empezamos con otro término, que en el caso que yo escogí servir, que es WO. Y así lo mismo, escogemos citas, conclusiones, qué quiso decir el autor, y así mismo con otro término. Y esto es lo que nos ayuda a la comprensión y la interpretación. ¿Ok? Entonces, esta ha sido un poco la clase del día de hoy. Yo espero de verdad que hayan podido entender este tema. Sé que es un poco complicado al comienzo, pero quiero que puedan hacer este ejercicio. Entonces, me gustaría muchísimo que pudiéramos hacer un ejercicio, y ojalá ustedes me lo puedan enviar para corregirlo. Me gustaría leerlos, ver cómo van, saber quiénes están siguiendo esta clase, este curso de predicación expositiva. Así que por favor, escojan un pasaje de la Biblia y escojan un término que les gustaría estudiar, y hagan todo este proceso, ¿ok? Sería muy bueno que hicieran todo el proceso de seleccionar el término, buscar el término en su idioma original, elegir 3 a 5 citas, concluir, determinar qué quiso decir el autor y explicar cómo ayuda el estudio de término a la comprensión e interpretación del texto en general. Así que les animo a que lo puedan hacer y me envíen sus estudios y me puedan enviar también sus preguntas al respecto. Espero que haya quedado claro, que les haya servido, y nos vemos la próxima clase. Ok, muchas gracias por estar en esta clase. Nos vemos.